Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este programa de televisión online que venimos haciendo en los últimos 4 años bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, de SEPA. El objetivo, yo les recuerdo siempre cuando arrancamos este espacio, es muy sencillo. Queremos generar cultura de la prevención, cultura de la higiene, cultura de la salud bucodental, de todo lo que envuelve la salud de nuestra boca, de nuestras encías, de nuestros dientes. Porque, como saben, hay muchas cosas que tienen que ver con la salud en general y donde repasamos también cuestiones relacionadas con la estética. Hoy vamos a mezclar ambos conceptos. La idea del programa de hoy es hablar de blanqueamiento dental. Ya me están esperando nuestras dos invitadas. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida hablamos con ellas sobre la importancia de un blanqueamiento dental, cómo debe ser, cómo debemos combatir las falsas informaciones que hay al respecto, qué importancia tiene la salud también cuando hablamos de estas cuestiones relacionadas con la estética. En resumen, hablaremos de cómo tener una dentadura más bonita, pero sobre todo más saludable. Arrancamos enseguida. Pues lo prometido es deuda y ya están con nosotros la doctora Patricia Pereira y la doctora Almudena Martínez Bravo. Patricia, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte por primera vez aquí con nosotros en Cuida tus encías. Muchísimas gracias. Igualmente. Doctora Almudena Martínez Bravo, igualmente bienvenida a Cuida tus encías. Muchas gracias, Ángel. Un placer pasar la tarde con vosotros. Qué bien. Vamos a pasar un ratito hablando sobre blanqueamiento dental y ya que te tengo en primer plano, Almudena, quisiera que nos hicieras un primer aterrizaje, ¿no? ¿Qué es exactamente un blanqueamiento dental y qué técnicas existen actualmente? Claro. Pues mira, para empezar, buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que sobre el blanqueamiento dental también hay mucha duda y muchas veces los pacientes se confunden pensando que a lo mejor tienen una expectativa que no es, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta explicar, perdona que me ponga un poquito académica, Por pero favor. hasta ni siquiera el nombre muchas veces es correcto, ¿no? Porque en realidad blanquear como tal, nosotros no blanqueamos. Es decir, nosotros lo que hacemos es desaturar el diente, ¿no? Ya no me voy a meter en conceptos de color, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es aclarar, quizás es más correcto que blanquear. ¿Por qué insisto un poco en esto? Porque muchas veces a nuestros pacientes se confunden, ¿no? Te vienen con una expectativa de un diente muy blanco, que en general el blanqueamiento no es con lo que vamos a conseguir, ¿no? El blanqueamiento lo que vamos a hacer es aclarar el diente, desaturar ese diente que tiene una concentración de color muy fuerte, y lo que vamos a hacer es añadirle valor para que ese diente tenga más luminosidad, ¿no? Para empezar, me parece que es un concepto que deberíamos aclarar. Fenomenal. Nosotros lo que utilizamos en la consulta son unos mayoritariamente geles, ¿no? Que contienen peróxidos. Los dos más comunes son peróxidos de hidrógeno, peróxido de carbamida. Y con ello lo que vamos a hacer es una reacción de oxigenación sobre el diente, ¿no? Sobre esas partículas moléculas cromógenas que se depositan en el diente, oscureciéndolo, de manera que vamos a conseguir un aclaramiento a través de esa reacción de oxigenación, ¿no? Básicamente tenemos dos técnicas, o tres, vamos a decir. Sería una técnica realizada en consulta solo, en clínica solo, en el que el paciente asiste a consulta y nosotros con unas altas concentraciones de peróxidos realizaremos el tratamiento.
Otra técnica que sería más domiciliaria o en casa, vamos a decir que nosotros le proporcionamos bajo nuestra supervisión y con un diagnóstico previo, etcétera, un tratamiento para que el paciente pueda realizar en casa bajo nuestras revisiones y supervisión siempre, o la combinación de ambas técnicas, ¿no? Que a mí personalmente pues me gusta mucho, ¿no? Poder combinar las dos porque siempre obtenemos mejores resultados, pero dependerá mucho del paciente cada caso. Gracias, Almudena. Nada. Patricia, ¿hay contraindicaciones? ¿El blanqueamiento dental es válido para todos los pacientes? Esto es algo que deben entender los pacientes, que no todo el mundo es apto para realizar ese tratamiento, ya que hay una serie de factores que pueden hacer que ciertas patologías se agraven o que el blanqueamiento no funcione como debería. Por ejemplo, esa gente que tiene algunas manchas en el esmalte dental, algunos defectos en ese esmalte, en la dentina, también puede ser por ejemplo, pacientes que tengan hipersensibilidad, los cuellos expuestos que puedan inducir esa sensibilidad y hagan el que el tratamiento pues, provoque una reacción pues, de sensibilidad muy importante. También personas que están embarazadas, adolescentes, que tampoco es muy correcto realizarlo en esos casos. También si existen caries activas, gingivitis o enfermedad periodontal no controlada, ya que el blanqueamiento puede incluso empeorar este tipo de situaciones. Ya que estamos hablando de salud, le quiero trasladar esta cuestión a Almudena. Sí. ¿Por qué es tan importante hacer una revisión periodontal antes de iniciar un tratamiento, como nos estaba diciendo ahora Patricia? Pues mira, Ángel, es fundamental, ¿no? Porque como bien comentaba Patricia, un paciente con una enfermedad periodontal no controlada puede tener, vamos a decir, unas consecuencias al realizar un blanqueamiento en un momento no adecuado bastante serias, porque puede llegar a tener muchísima sensibilidad posoperatoria durante el tratamiento y un poquito después instaurada, que es un poco rollo, es muy difícil y pues muy molesta para el paciente, ¿no? Y no solo eso, sino que esa falta de adherencia de los tejidos periodontales a la zona más gingival del diente puede hacer que penetre en esos peróxidos en una zona que no nos interesa que penetre, ¿no? Con unas consecuencias que pueden llegar a una patología como, por ejemplo, Patricia, yo me imagino que estarás de acuerdo conmigo con algún tipo de reabsorción cervical, etcétera, Cervical. ¿no? Que ya podemos, sí, ya nos llevaría quizás a una patología derivada de un tratamiento estético que no tiene por qué ser nada perjudicial, ¿no? Con algo un poquito más serio. Entonces, por eso es muy importante que haya una estabilidad de los tejidos, una salud periodontal estable, y es el periodoncista el que nos dice a los restauradores el momento idóneo en el que ese paciente con una enfermedad periodontal puede blanquearse. Es decir, no es que no pueda, es que tiene que estar controlado y estable. Es muy importante. Patricia, es obvio, por recalcarlo, que hay ciertos riesgos, ¿no?, de este tratamiento cuando no tenemos la boca en condiciones. Hablo de personas con gingivitis o con periodontitis no tratada. Es decir, todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta antes de iniciar este tratamiento, entiendo, ¿no? Sí, eso, al igual que estamos comentando Almudena y yo, pues sí que tenemos que tener la enfermedad periodontal súper controlada, porque debemos que pensar que una persona con enfermedad periodontal o gingivitis ya tiene de por sí las encías inflamadas, ya las tiene irritadas. El blanqueamiento lo que va a hacer es agravar esa situación y lo que va a poder causar es dolor, sangrado, enrojecimiento. Entonces, no es solo el tratamiento en sí que blanquee, sino que puede empeorar situaciones que están ahí y que no se están tratando. Además, como decía Almudena, si tenemos exposición de la raíz, puede llegar a actuar en zonas donde no queremos y también provocar esa sensibilidad intensa que es muy incómoda para el paciente. Además, también puede empeorar la situación de la enfermedad periodontal, ya que los geles blanqueantes pueden tanto agravar como esa inflamación como dificultar la propia cicatrización de los tejidos. Por ello es fundamental siempre tratar primero los problemas periodontales antes de realizarse un tratamiento estético como es el blanqueamiento. Porque, Almudena, un blanqueamiento dental hecho de forma correcta, que ahora hablaremos cómo debe de ser de forma correcta, nos daña el esmalte, nos daña las encías, nos puede dañar.
Mira, esa pregunta también es muy frecuente en consulta, Ángel, te diré, ¿no? Porque es lo primero que nos preguntan los pacientes. ¿Me va a hacer daño al esmalte? ¿Me va a producir algún tipo de desmineralización y demás? Un tratamiento bien diagnosticado, que es muy importante, ¿no? Hacer un buen diagnóstico diferencial y un paciente que tenga un esmalte sano, pero eso es importantísimo, verlo en primer lugar, que no se nos escape nada, no tiene por qué ser perjudicial ni para el esmalte ni para las encías. Es decir, si nosotros al hacer el tratamiento protegemos bien la encía, sobre todo me refiero al tratamiento en clínica, ¿no? Que utilizamos concentraciones más elevadas, no tiene por qué producirse ninguna irritación. Si no es así, pueden aparecer, por ejemplo, algún tipo de quemaduras que pueden ser molestas para el paciente, irritaciones gingivales, etcétera, ¿no? En cuanto al esmalte, hoy en día es verdad que la mayoría de los productos que nosotros los profesionales utilizamos ya vienen con productos incorporados remineralizantes para prevenir ese posible daño en el esmalte, ¿no? Ya vienen con flúor, calcio y ciertos remineralizantes, ¿no? Ya hablaremos más tarde, pero por ejemplo, la Zapatita está muy a la orden del día, ¿no? Que es un remineralizante muy potente que no solo previene la sensibilidad, sino que evita ese posible daño en ciertos pacientes que puedan tener un esmalte, vamos a decir, no me gusta decirlo así, pero un poquito más débil, ¿no? Un poquito más fisurado y demás. Pero es muy importante ese diagnóstico previo para prevenir y ver que ese paciente es idóneo, ¿eh? Eso me gustaría recalcarlo. Queda claro. Patricia, estaba hablando Almudena del blanqueamiento en un entorno clínico, es decir, el que hacéis los profesionales, y en este punto quisiera que nos explicaras la diferencia que hay entre ese tipo de tratamiento en un entorno controlado de los tratamientos que en los últimos años estamos encontrando por internet, las redes sociales, etcétera, donde uno puede comprar un kit de blanqueamiento y hacerlo en casa. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué diferencias hay? Bueno, la principal diferencia está en la seguridad, la eficacia y la personalización del tratamiento que nosotros vamos a dar. Un blanqueamiento supervisado por un profesional va a ser vamos a crear un entorno más seguro y es una cosa que está clínicamente probado. Además, también vamos a utilizar blanqueantes mucho más potentes que van a ser mucho más efectivos a la hora de blanquear un diente. Además, siempre lo vamos a adaptar a las necesidades de cada paciente, es decir, al tipo de sensibilidad, a sus condiciones orales, al tipo de mancha que tenga, etcétera. Y además también controlamos todo el proceso para así evitar riesgos y que el tratamiento logre mejores resultados. Sin embargo, un tratamiento de venta libre o comprado por internet suele tener concentraciones mucho más bajas, lo que hace que la efectividad disminuya muchísimo. Además, no están adaptados a cada persona y pueden causar irritaciones, sensibilidad o agravar ciertas situaciones que a lo mejor pues, el paciente no se nota. Él coge, tiene su gingivitis, tiene su periodontitis, se va a comprar un gel de estos y puede llegar a producir una situación bastante crítica en su boca. Y además, muchos kits que tenemos que tener mucho cuidado no están aprobados por las autoridades sanitarias, lo que puede conllevar a un riesgo bastante grande, no solo por la salud oral, por el efecto del blanqueamiento, sino por toxicidad y ya estamos hablando de otras cosas más importantes. Almudena, te veo a sentir, no sé si quieres Sí, añadir algo más. bueno, me gustaría añadir, sí, un comentario, que por Patricia lo ha explicado fenomenal, ¿no? Y entonces yo, la verdad es que últimamente estoy un poco preocupada en ese sentido, ¿no? Porque todos estos medios, ¿no? Que los adolescentes sobre todo oyen tanto, ¿no? De youtubers, etcétera, pues claro, empiezan a promocionar mucho este tipo de tratamientos con un descontrol brutal, ¿no? Entonces, con respecto a mi pregunta anterior, que es si pueden dañar el esmalte, yo he podido observar en mi día a día en la clínica algunos pacientes con ciertas erosiones y desgastes y demás en el esmalte por utilizar precisamente productos no probados, como bien decía Patricia, clínicamente, y unas abrasiones de verdad preocupantes, ¿no? Entonces, eso sí que es importante que tenerlo en cuenta, ¿no? El daño que pueden producir en la superficie del esmalte porque son muy abrasivos. La verdad es que unos dientes blancos, una boca reluciente bueno, ya lo sabemos, ¿no? El típico de anuncio, nos llama mucho la atención y genera mucha expectativa. Pero realmente, ¿cuáles son
las expectativas realistas de un blanqueamiento dental, Almudena? Es decir, como pacientes, ¿qué debemos saber sobre el resultado final? Sí, la verdad es que, como también comentaba Patricia muy bien, es muy importante personalizar cada caso en cuanto también a su expectativa, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen, yo quiero el diente muy blanco, muy blanco. Y yo muchas veces les digo, esos dientes tan blancos que veis en la televisión y demás, siempre van muchas veces ayudados de otros tratamientos. Hay que ser realista, ¿no? No siempre con el blanqueamiento conseguimos ese blanco nuclear. Muchas veces tenemos que apoyar de otros tratamientos restauradores que existen, ¿no? Es verdad que, como te decía al principio, el blanqueamiento en sí lo que hacemos es aclarar el diente, no blanquearlo tanto. Entonces es importante dejarlo muy claro, ¿no? Por eso al paciente a mí me gusta muchas veces enseñarles unas guías de color, ¿no? Que puedan ver sobre todo de qué color parten, que eso va a ser clave, ¿no? Para ver a dónde pueden llegar y qué tipo de tratamiento vamos a utilizar, porque como bien decía Patricia, no todo el mundo es lo mismo, ¿no? Un paciente que viene con un color muy oscuro va a necesitar un tipo de tratamiento o más tiempo para poder llegar a esa sonrisa luminosa, ¿no? Que todos queremos. Patricia, no sé si quieres añadir algo más con respecto a esto antes de la siguiente pregunta. Está perfecto. Pues a raíz de eso, me gustaría preguntarte cuánto tiempo suele durar un blanqueamiento, los efectos, mejor dicho, de un blanqueamiento dental, de esas técnicas. Pues eso va a ser muy variable dependiendo del paciente ante el que estemos. Y sobre todo va a depender de dos factores principales. Por un lado está la mineralización del propio diente de ese paciente y por otro lado los hábitos que tenga. Hay pacientes que parten de dientes más oscuros, como decía Almudena, que están más mineralizados, por lo que cuando nosotros aplicamos el agente blanqueante, pues con el tiempo van a tender a oscurecerse más rápido que gente que ya parte de un diente mucho más claro. Por otra parte, también están los hábitos que tenga esa persona, ya que si consume determinados alimentos o bebidas que son que tienen mucho pigmento, como puede ser el café, el té, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma es terrible para el blanqueamiento. Terrible, terrible. La remolacha, todos esos alimentos al final en la superficie dental dejan tinciones, dejan pigmentos que penetran a través del diente y van a hacer que el diente se oscurezca. Entonces, un poco dependiendo de la anatomía de nuestro diente que queramos blanquear y de los hábitos que tenga esa persona de mantenimiento para su blanqueamiento, pues va a durar más o menos. Pero vamos a decir que va a durar aproximadamente un año más o menos, año y medio, dependiendo de si te cuidas bien y luego ya pues empieza el color a bajar un poquito, pero bueno, recordatorios al año, año y medio son más que suficientes para devolver un poquito el tono a ese diente. Almudena, permíteme que insista otra vez porque lo comentabas tú al principio y lo está diciendo ahora también Patricia. Más allá de las técnicas que vosotros utilizáis y de los productos, aquí hay una parte muy importante que es el estilo de vida, ¿no? De lo que estáis hablando ahora mismo. Cómo comemos, lo que no comemos, lo que bebemos, si hay fumador o no fumador. Esto, no sé en porcentaje cuánta parte de éxito tiene el tratamiento. Hombre, es muy importante, no solo va a depender de nosotros, el paciente también tiene aquí su papel, importante, de constancia y de un poquito de sacrificio, que en algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Entonces sí que es verdad que comentaba Patricia, la dieta es muy importante. Bueno, por supuesto los hábitos de higiene, que luego si queréis lo recalcamos un poquito más, pero la dieta es muy importante. Quizás, por ejemplo, en España no le damos tanta importancia como en otros países, ¿no? Que hablan tanto de la dieta blanca, sí que es verdad que como pues las dietas que llevamos ahora, ¿no? Las dietas más vegetarianas, el cúrcuma y demás, sí que pueden afectar mucho en lo que son las manchas extrínsecas, es decir, las manchas que se depositan fuera del diente, en la cara más externa, para que me podáis entender mejor, pero no quizás en la parte interna, ¿no? Muchas veces, como hablamos de esos dientes más saturados, quizás ahí la dieta no tiene un papel tan importante. Sí que es verdad que el tabaco, por ejemplo, todos los estudios reflejan que afecta mucho en la durabilidad del tratamiento. Estos pacientes más fumadores, antiguamente, yo que soy un poquito mayor que Patricia, antiguamente eran un paciente fumador, no se puede blanquear. Es más, muchos venían, he dejado de fumar, me voy a dar un premio, me voy a blanquear, ¿no? Los dientes.
Hoy en día un paciente fumador se puede blanquear, por supuesto, pero es verdad que dura menos o tendrá que hacerse, como decía Patricia, recordatorios con un poquito quizás más de frecuencia y por supuesto una profilaxis en lugar de a lo mejor anual cada 6 meses para eliminar esas manchas extrínsecas que se pueden quedar. Permitidme en este punto que, como esto es un espacio de promoción de la salud, haga yo la cuñita, dejen de fumar, se lo pedimos por favor, no es bueno fumar, si pueden, dejen de fumar. Perfecto. Eh, Efectivamente. Gracias, Almudena. Patricia, dime por favor o cuéntanos qué cuidados debemos tener o qué cosas debemos tener muy en cuenta después de una técnica de blanqueamiento para alargar un poco la vida de este tratamiento. ¿Qué es lo que aconsejáis en consulta? Pues bueno, siguiendo un poco la línea que comentaba ahora Almudena, pues lo mismo, intentar no fumar, ya que el tabaco lo que va a provocarnos es esas manchas que nos empeoren el tratamiento y hagan que no dure menos. Después es súper importante también esas 48 horas tras hacerse un blanqueamiento, pues no tomar vino, café, té, salsas de soja, especias que tinten, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un blanqueamiento lo que pasa en la estructura del diente es que se abren unos poros, entonces al abrirse esos poros y dejar penetrar el agente blanqueante, pues también dejan penetrar otras cosas que no son las que queremos. También es súper importante realizar profilaxis periódicas, mantener una buena higiene oral, con cepillado, uso del hilo dental, pues todas las cosas que todos deberíamos hacer para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra boca, pues también con el blanqueamiento hay que hacerlas. También, por ejemplo, si queremos prevenir sensibilidad, podemos utilizar determinadas pastas desensibilizantes, un poco pues para evitar esa pequeña sensibilidad que queda después del tratamiento blanqueante y también, pues obviamente, y que deberíamos seguir todos, seguir las indicaciones de nuestro dentista y los consejos que nos da luego en clínica. Y también, otra cosa súper importante, no debemos usar blanqueantes adicionales que compremos por nuestra cuenta después del blanqueamiento. Sin recomendación de nuestro profesional, porque luego mucha gente pues hace el blanqueamiento, dice, yo lo quería más blanco y se le ocurre comprar un producto comercial. Entonces, pues ahí ya estropeamos un poco lo que es la salud y el entorno sano en el que habíamos hecho el blanqueamiento. Aumenta el riesgo. Almudena, mencionaba ahora Patricia el tema de la sensibilidad. Me gustaría detenerme aquí un segundito. Que nos explicaras por qué aumenta la sensibilidad de los dientes después de este blanqueamiento y, sobre todo, cuánto suele durar ese aumento de la sensibilidad. Pues mira, Ángel, quizás yo siempre a mis pacientes les digo que es un poquito el contra que tiene, ¿no? Siempre suele ir un poquito de la mano. Entonces, cada vez también tenemos mejores técnicas y controlamos mucho más para que esto no suceda. Es decir, la sensibilidad lo importante es prevenirla. Con una buena prevención podemos bajar ese riesgo de padecerla, que suele ir muy asociada al tratamiento, en un porcentaje muy elevado, ¿no? Como bien comentaba Patricia, no solo con pastas, a mí muchas veces me gusta al paciente antes de empezar el tratamiento ya pautarle ciertas pastas preventivas de esa sensibilidad para que en el momento que nos enfrentemos al blanqueamiento no aparezca o aparezca en menor medida. Desde luego, en mi experiencia es transitoria. Yo siempre digo el 99,999. No me atrevo a decir el 100% porque en esta vida y más en salud ya sabéis que no hay nada 100%, ¿no? Pero yo nunca he tenido un caso que se haya quedado instaurada. Es verdad que si el paciente ya tenía sensibilidad previa, es muy importante lo que decíamos, tratarla. Una sensibilidad en clínica, que ya estamos hablando un poquito de palabras mayores, ¿no? Tratamientos muy controlados en consulta con peróxidos altas concentraciones, ahí sí que podemos tener a lo mejor una sensibilidad un poquito peor llevada. Es decir, si no hemos sabido prevenirla de una manera adecuada, ese oxígeno puede penetrar dentro de la pulpa. Patricia, que es endodoncista, ahí sabrá un poquito más que yo, y ahí sí que podemos tener una sensibilidad más molesta para el paciente que puede durar unas 72 horas como mucho. Pero para eso es muy importante prevenir antes de empezar para que eso no suceda. Patricia, por alusiones. Sí. Sí que tenemos, con eso sí que tenemos que tener cierto cuidado. Al fin y al cabo, sobre todo en la zona cervical, que al final es la que está más cerca de la pulpa, es un poco la más susceptible a tener ese tipo de sensibilidad. De todos modos, en el caso de que pasase alguna vez en consultorio, que la gente no se alarme, se detiene el tratamiento y tenemos geles
que pueden revertir un poco esa situación. Hay geles que tienen ion fluoruro o ion fluoruro, que lo que hacen es cambiar la ay, ahora no me sale. Palabra técnica, palabra técnica. Palabra técnica. Sí. Bueno, nada, tienen ion fluoruro, tienen otras sustancias que lo que hacen es disminuir esa sensibilidad y hacer que el nervio no responda tan intensamente a lo que es el tratamiento. Entonces, bueno, siempre tienen que tener en cuenta los pacientes que tenemos esa posibilidad de que no se asusten, que si en algún momento tienen mucha sensibilidad, podemos detener el tratamiento, aplicar esos geles, dejar descansar el diente y, en principio, ya esa sensibilidad disminuiría y ya estarían mucho más cómodos. Sí, Porque, y Patricia, perdona que, perdón que os interrumpa. Sí, bueno, y es cierto, ¿no?, que muchas veces cuando ya es una sensibilidad, como digo, de palabras mayores, es por esa penetración de oxígeno en la pulpa, como os comentaba, que produce una cierta inflamación. Se produce una inflamación. La pulpa está dentro de una caja, que es el diente, ¿no?, los de la dentina y el esmalte, intenta inflamarse y no puede, ¿no? Entonces, esas primeras 72 horas son un poquito críticas. Entonces, siempre tenemos un as bajo la manga, ¿no?, que es, pues, a lo mejor algún antiinflamatorio y demás que al paciente le calma muchísimo, ¿no? No solo, pero bueno, hay que intentar no tomar medicación para un tratamiento estético, ¿no?, que no es necesario, pero bueno, como decía Patricia, tranquilizar a los pacientes que siempre bajo un profesional pues sabemos qué hacer, ¿no?, y sobre todo intentar que eso no pase, ¿no? Y controlado no tiene por qué pasar. Porque, Patricia, ¿cada cuánto recomendáis los odontólogos este blanqueamiento dental, si hay interés, evidentemente, por parte del paciente, sin llegar a comprometer la salud de la boca de una persona? Pues un poco dependiendo de la situación que tenga el paciente o de las manchas o pigmentaciones que tenga, pues el tratamiento a altas concentraciones puede repetirse en más o menos cada año. Yo no haría más, sobre todo porque luego la gente sí que se obsesiona y hay esto de la blancorexia, que tampoco queremos que la gente pues empiece en ese bucle de, ay, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo no haría nunca más cada año, simplemente un recordatorio. Queda claro. Almudena, ¿y qué alternativas hay al blanqueamiento dental? Es decir, alguien que quiera tener estéticamente una boca de un color mejor, pero que no quiera pasar a lo mejor por un procedimiento así. ¿Hay alternativas? Las hay. Tenemos, bueno, ya unas técnicas quizás un poco más ya en otro campo que es más la odontología restauradora, ¿no? Bueno, y estética también. Y entonces tendríamos, pues a lo mejor tratamientos estéticos con carillas, ya bien sean carillas de composite, carillas de cerámica o de porcelana. Y ese tipo de restauraciones. Es verdad que para mí, o por lo menos en mi punto de vista, el blanqueamiento siempre tiene cabida, ¿no? No sé, Patricia, ¿tú qué opinas? Pero Yo vamos a también. intentar primero un blanqueamiento, ¿no? Para mí es el primer paso porque es un tratamiento súper conservador. Para el resto de tratamientos que estamos hablando, quizás ya tenemos que tocar un poquito más el diente, ser mínimamente invasivos, pero algo invasivos, ¿no? Eso de mínimamente invasivos a veces choca, porque ser mínimo pero invasivo a veces choca un poquito. El blanqueamiento te diría que es el más conservador. Entonces, a mí me gusta siempre proponer un tratamiento blanqueador antes de cualquier otro. No quiere decir que tengamos que ayudarnos luego para esa expectativa que hablamos al principio del paciente, conseguir esa expectativa estética que a lo mejor tenemos que tirar luego de carillas. Pero muchos pacientes, muchos se quedan en el blanqueamiento, yo creo que muy contentos y no tenemos por qué dar un paso más. Siempre que hacemos este programa de Cuida tus encías, recordamos la importancia de la limpieza, de la higiene, y en ese sentido me gustaría relacionar ambos conceptos, el blanqueamiento con la higiene. ¿Qué papel tiene, Patricia, la higiene bucal diaria y la salud de nuestras encías en el éxito de este tipo de tratamientos? Bueno, pues yo ya te digo que son fundamentales, tanto por la seguridad, por la eficacia y por la duración de nuestro tratamiento. Debemos tener en cuenta que una boca sana siempre va a responder mucho mejor al tratamiento de blanqueante, porque si hay inflamación o enfermedad de las encías, el blanqueamiento puede causar molestias y no ser lo efectivo y cómodo como debería ser.
Además, un cepillado correcto y un uso del hilo dental ayudan a que el color se mantenga más tiempo, ya que vamos a evitar las tinciones por acumulación de placa o por restos de comida que nos dejemos en la boca. Y también que las revisiones periódicas con el dentista nos van a permitir detectar a tiempo cualquier problema y valorar si es necesario realizar algún refuerzo o realizar alguna limpieza extra o eliminar alguna mancha. Es decir, a mí me parece fundamental esta relación entre el cuidado de la boca, de la higiene, de visitas con el periodoncista, me parece fundamental para poder llevar a cabo un correcto tratamiento de blanqueamiento. Almudena, totalmente, ¿no? Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Pues estamos terminando, llevamos media horita hablando con las doctoras Almudena Martínez Bravo y con la doctora Patricia Pereira sobre el blanqueamiento dental y me gustaría hacer un pequeño resumen o que nos dijerais en los próximos minutos las ideas base o concepto que deberíamos tener en cuenta. Empezamos escuchándote a ti, Almudena, si te parece. Muy bien, pues bueno, a mí la verdad que si me gustaría recalcar que si algún paciente está pensando hacerse un blanqueamiento, lo primero, por supuesto, es acudir a un profesional, ¿no? No solo para que haga un diagnóstico diferencial, para ver si realmente cuál es su patología, por qué tiene ese diente oscuro, es porque es un diente que ha envejecido, es porque tiene algún tipo de patología de base. Entonces, ese diagnóstico previo es fundamental, ¿no? No solo por la seguridad, sino para obtener los resultados que el paciente desea. Y luego también para poder personalizar. A mí me gustaría recalcar que los tratamientos blanqueadores hay que personalizarlos. No todo vale para todo el mundo. Entonces, estos paquetes que venden de libre dispensación, pues no siempre, no son seguros ni clínicamente testados en la mayoría de los casos, sino que no valen para todo el mundo. Incluso pueden crear una frustración a un paciente que ha invertido cierta cantidad económica en un kit que no le va a hacer nada o no va a tener ningún resultado porque, bueno, no, a lo mejor él necesita otra cosa, ¿no? Vale. No sé si Patricia quiere añadir algo más. Sí, Patricia, te escuchamos a ti también un poco en este balance final. Pues bueno, segundo un poco lo que dice Almudena, que la verdad es que es un tratamiento muy satisfactorio y es muy conservador y como comentaba Almudena antes, siempre yo creo que debe ser la primera opción estética antes de cualquier tratamiento mucho más invasivo y sobre todo evitar pues soluciones caseras o productos de internet y confiar en el criterio de lo que es el profesional, quien sabemos que va a tomar una decisión segura para nosotros, personalizada y sobre todo que va a dar resultados naturales y adecuados a cada persona. Pues Almudena, Patricia, gracias por esta masterclass que nos habéis dado esta tarde. Creo que ha quedado totalmente claro. Si hay alguna persona que en estos momentos se plantea un blanqueamiento, tiene que ver sin duda lo que nos han dicho hoy ambas, Almudena y Patricia. No sé si queréis añadir alguna cosita más antes de marcharnos. Nada, muchas gracias, Ángel. Hemos pasado una tarde estupenda hablando de blanqueamiento, que parece que no, pero si rascas da para mucho, da para mucho. Absolutamente. Muchas gracias, Almudena. Patricia. Gracias. Sí, muchísimas gracias por habernos invitado y por habernos dado esta oportunidad y sobre todo de pasar esta tarde tan amena con vosotros. Y nada, que muchísimas gracias. Pues gracias a las dos. Cuida tus encías abierta a vuestra disposición siempre que queráis. Muchas gracias. Un beso para ambas. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Pues vamos llegando al final de este espacio. Simplemente agradecerles una vez más a Almudena y a Patricia que hayan estado un ratito con nosotros esta tarde. Cuida tus encías tendrá una última entrega antes del descanso veraniego. Será dentro de unos 15 días con un nuevo tema, con una nueva cuestión. Antes, durante y después siempre, por favor, mantengan a rajatabla su higiene bucodental y la salud de su boca, porque, como decimos muchas veces, nuestra salud en general empieza siempre por la boca. Gracias por su atención y muy buenas tardes.